Dios les bendiga, hermanos. Amén. Qué bueno estar reunidos como iglesia cada domingo para adorar al Señor. Y quisiera que ahora me acompañen en su Biblia a Colosenses, capítulo 1. Vamos a estar cubriendo desde el versículo 18 otra vez, pero hasta el versículo 29. Ya hoy terminamos este primer capítulo de la carta de Pablo a los Colosenses. Entonces, Colosenses capítulo 1, versículo 18 al 29. Según encontramos el pasaje, nos vamos poniendo de pie para dar lectura a la palabra del Señor en reverencia. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor. Dice: Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, y sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me alegro de mi sufrimiento por ustedes, y en mi carne, contemplando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. De esta iglesia fui hecho ministros conforme a la administración de Dios, que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A esto Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Por este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Pueden tomar asiento. Este es, yo creo, ya el cuarto sermón que tenemos de este capítulo. Y si hay una palabra que hemos repetido a lo largo de todo el sermón, es Cristo, su importancia, su centralidad para la vida cristiana, pero también su supremacía. Estuvimos viendo cómo Cristo es supremo sobre todo el universo, sobre este universo tan inmenso. Hablábamos de sus dimensiones y de cuán grande es, y la verdad es algo que se habla en un formato que se puede hacer un poco entendible para nosotros cuando se habla de las dimensiones del universo, porque tienen que hablarse de años luz, que es algo que nosotros no utilizamos. Uno nunca dice, bueno, mira, la capital está a tantos años luz de aquí. Eso es imposible, pero sí es un término que se utiliza para hablar de dimensiones demasiado grandes y poder hacer que el número sea manejable para nosotros. Y aún así, tenemos que decir que el verso tiene billones de años luz para sus dimensiones. Es algo impresionante, es algo demasiado grande. Y cuando uno ve esos documentales del universo y que te van presentando todo, cómo realmente todo es a escala, uno se da cuenta que el planeta Tierra, que para uno es algo inmenso, cuando se ve a escala en comparación con el resto del universo, nuestro planeta Tierra es algo insignificante, un puntico apenas perceptible en esta inmensidad conocida como el universo.
Y cuando uno ve eso, uno entonces se siente tan chiquito, tan insignificante, y uno dice, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el planeta Tierra? ¿Qué es todo eso? Un universo tan inmenso. Pero en nuestra carta de Pablo a los Colosenses, nos damos cuenta de que Pablo tiene otra perspectiva y hace un movimiento literario interesante. En primer lugar, nos muestra a Cristo, y eso lo vimos, como soberano y por encima de todo ese universo tan grande. Él lo creó, Él lo sustenta, de Él sale, en Él habita en cierto modo. Ahora, Pablo entonces nos lleva con esa vista como a modo de telescopio. ¿Saben lo que es un telescopio? Es esta pieza que usted ve mucho en películas o en muñequitos que se ponen a mirar, que parece un monocular, pero que es para poder mirar la luna algo más cerca, poder mirar esos astros un poco más cerca de cómo son en realidad. Bueno, Pablo lo primero que hace es mostrarnos a Cristo a través de un telescopio. Vamos a ver a Cristo en esta inmensidad y nos muestra que es más grande que ese universo, que está en control de todo eso. Pero luego Pablo hace un siguiente paso y hace un cambio literario cuando entonces dice que vamos a cambiar los lentes, vamos a ajustarlos y vamos ahora a mirar a nivel de microscopio. Vamos a enfocar los lentes en un punto en particular llamado el planeta Tierra, y no solo el planeta Tierra, llamado la humanidad, y no solo la humanidad, específicamente la iglesia. Y entonces nos dice en el versículo 18, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Pablo pasa de las galaxias a la iglesia, a este grupo de humanos que está siendo rescatado por Cristo. Pero como decíamos el domingo pasado, Pablo no está pasando de lo grande a lo pequeño, sino que Pablo está llevando su argumento a un clímax. Pablo pasa más bien de algo grande a algo más grande en su mentalidad. Pablo no está diciendo, déjame ahora reducir esto, no. Más bien Pablo quiere poner a Cristo en el trono que nosotros vamos a ver allá entronado, y nos dice, no solo es el creador y sustentador del universo, Él es más que eso. Y pasa del escenario a los personajes principales de todo ese escenario. ¿Por qué Cristo, o por más bien, por qué la iglesia es tan importante? ¿Qué hace la iglesia tan importante? Lo veíamos el domingo pasado, todavía estoy retocando algunos puntos porque hoy vamos a hablar de las implicaciones que eso tiene. Entonces, ¿por qué el universo es tan importante? Lo veíamos la semana pasada. Perdón, la iglesia es tan importante. Lo veíamos la semana pasada. El universo nos impresiona por su inmensidad. Sin embargo, el valor del universo es instrumental para la iglesia. Dios crea todo el universo y lo veíamos, pero todo eso lo hace para desplegar su gloria, y entre toda su creación crea al ser humano, que es la única creación, la única criatura, el único ser o cosa creada que es hecho a imagen y semejanza de Él, y para disfrutar de todo lo que Él creó, y pone al hombre a cargo de esa creación. El hombre es la corona de toda la creación. Entonces, debido a que el hombre se rebela contra Dios, esta relación se ve quebrantada, y ahora, si bien es cierto que Cristo es soberano sobre ese cosmos, sobre ese universo, la pieza más importante de ese universo está en rebeldía contra Él. Y esto no está bien. El orden de la naturaleza se ha visto perturbado, está distorsionado. La naturaleza no está funcionando bien. Ahí entonces el Señor decide iniciar un proceso de restauración del orden, y lo hace con la iglesia. Eso es lo que estábamos viendo inicialmente el domingo pasado. Así que Cristo ejerce soberanía sobre todo, pero Pablo dice, pero más importante aún, Él no solo es el creador, Él también es el salvador. Él no solo es el sustentador del mundo, Él es también el sustentador de ese pueblo con el que Él va a redimir, a salvar, para algún día vivir con ellos por siempre en un orden restaurado. Por eso es que para Pablo, Él no está pasando de lo mayor a lo menor, sino más bien
que está llevando su argumento a un clímax. Él es rey del universo, sí, pero ese universo no está bien ahora. Así que él es también la cabeza del proceso de restauración de todo esto. Para que lo podamos entender, imagínense lo siguiente. Imagínense a un rey frente a un territorio rebelde que resiste a ese rey. Él lo acaba de conquistar. Él ha conquistado todas esas tierras, pero allí hay gente que no quiere, lo rechaza, se rebela contra ese rey. Este rey tiene el poder de destruirlos a todos y simplemente traer su gente. Mira, vamos a aprovechar esta tierra, que tienen más tierra, vivamos aquí. O sea, podemos expandirnos acá y vamos a poner gente acá, pero vamos a quitar todos los que están aquí. Era algo que era la usanza en tiempos antiguos cuando se conquistaba. Pero este rey no hace eso. Llega a ese terreno enemigo y hace una movida bastante interesante. Y es que dice: voy a establecer una colonia leal, un grupo de personas que me son leales, que vivan ahí y que le comiencen a enseñar a esta gente que se rebela cómo sería vivir conmigo como rey y en un pueblo que me obedece. Y ellos van a servir para que los demás vean que lo que hay es beneficio, no mal. Básicamente eso es la iglesia. Es esa avanzada de Dios en terreno enemigo para que el mundo pueda ir viendo cómo es ese pueblo que obedece a un rey. ¿Cómo será cuando por fin ese rey venga y establezca su reino para siempre? Por eso es que leíamos la semana pasada también en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que de la iglesia se habla con términos tan, no quiero decir de mucha alabanza, pero sí, básicamente por ahí va la cosa. O sea, con términos tan halagadores, esta es la palabra. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice: pero ustedes son linaje escogido, hablando de la iglesia. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Eso en la mentalidad judía tiene una gran implicación y es un gran privilegio. Real sacerdocio, nación santa, nación separada, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjense, esa es la iglesia. Es este pueblo que Dios escogió para que entonces anuncie a los demás y que otros vengan a unirse a este pueblo. Por eso les decía la semana pasada, la iglesia no es un plan B de algo que salió mal. No, la iglesia es el plan perfecto de Dios de reunir un pueblo para sí, que va a vivir con él para siempre. Entonces, este mundo está ahora mismo en lo que sea, pero ahora mismo, mientras todo esto ocurre, la iglesia es algo demasiado importante en este trazo de la historia. La iglesia es el cuerpo de aquel que sostiene el universo, y si Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, la iglesia es la parte tangible y visible para este mundo del Cristo que ahora mismo ascendió y volverá. La iglesia es la prueba viviente de que aunque este mundo parece estar fuera de control, es todo lo contrario. Dios sigue gobernando en su trono y está llevando a cabo un plan con una iglesia que Él garantiza que tendrá éxito y que al final será el pueblo con el que Él morará para siempre. Por eso Él le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ese es el cuerpo de Cristo. Hermano, y por eso es que hoy estoy enfatizando todo esto, porque vamos a hablar de las implicaciones que eso tiene. Pero yo me quedé con esa carga el domingo pasado, de que a veces nosotros pensamos en la iglesia en términos muy bajos, en términos muy elementales, como un simple grupo de personas que se reúnen a adorar al Señor en un lugar. Cuando la iglesia es algo inmenso, es algo que debe transformar toda nuestra perspectiva. Si entendemos lo que es la iglesia y lo que significa que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo, si entendemos esa relación, esa pequeña expresión del versículo 18, nosotros tenemos que ser transformados en toda nuestra manera de vivir y en todo nuestro quehacer cristiano.
De que hoy quisiera, hermano, que usted podamos ver las implicaciones que tiene esto para ti y cómo eso debe transformar tu trabajo, tu familia, tu propósito en la tierra. Así que en primer lugar, quiero que veamos las implicaciones de que Cristo es la cabeza de la iglesia, y en segundo lugar vamos a ver las implicaciones de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el mismo pasaje completo nos ayuda con estas implicaciones. En primer lugar, las implicaciones de que Cristo sea la cabeza de la iglesia. Pablo utiliza 3 títulos para Cristo en nuestro texto. En el versículo 18, él dice, él es también la cabeza del cuerpo, lo llama cabeza. Otro título que utiliza él es el principio, y el otro título que utiliza él es el primogénito de entre los muertos. Aquí hay 3 títulos importantes. Cuando se refiere a Cristo como la cabeza, en el original este término tiene 3 connotaciones. El más popular y el más fuerte, o sea, el más literal, tiene que ver con autoridad, y es el que más conocemos a lo largo de la Biblia. Cuando se habla de cabeza, se habla de la autoridad, del centro de mando. Cristo es la autoridad de la iglesia. La iglesia no existe para hacer lo que quiere, no existe para hacer su propia voluntad, no existe para hacer la voluntad del pastor o de un grupo de líderes, no existe para asegurar su supervivencia institucional, para tener un gran fondo en el banco, no existe para acumular cosas en la tierra, un gran edificio, no existe para nada de eso. La iglesia existe para cumplir los propósitos de Cristo. Y Cristo tiene un propósito muy claro, que es salvar personas y reunir personas para que algún día moremos con Él por siempre. Y la iglesia existe para eso de manera clara, para adorar a Cristo, servir a Cristo y salir a buscar personas y que sean salvas por Cristo. Así que Cristo como autoridad es el que comisiona a la iglesia y es el que le dice a la iglesia: vayan pues y hagan discípulos. En la Reina Valera lo dice: id y hacer. Esa D al final del verbo recuerda que es un imperativo, es una orden, no una sugerencia. Entonces Cristo nos dice, nos envía con una orden específica: tú existes para hacer mi voluntad, yo soy la cabeza, yo soy la autoridad de la iglesia, y la iglesia, su propósito es ir y predicar el evangelio y hacer discípulos para Cristo. Entonces tiene una implicación. Pero también la cabeza en la Biblia, en el Nuevo Testamento, representa responsabilidad. Por eso vemos que cuando se dice que el hombre es cabeza de la mujer, no solo habla de autoridad, sino también de responsabilidad de cuidarla, protegerla. Cristo protege y cuida la iglesia. Él es el responsable de la iglesia. Él no se olvida de su iglesia. Él supervisa tu iglesia. Y eso significa, hermano, un paréntesis, que Él te supervisa a ti, que Él te cuida a ti, que tú no estás al abandono. Todo lo que te ocurre bajo el cuidado y la supervisión de Cristo. Cuando leemos el libro de Job, vemos a un Satanás que va para atacar a Job, pero no puede atacarlo libremente. Hay un Dios que le pone límites y que le dice: puedes hacer esto, pero no esto. Y le pone límite a él. Nuestro Dios está cuidando de cada uno de nosotros, así como cuida de su iglesia. Nosotros somos parte de esa iglesia. Por eso también, cuando nos da la gran comisión, Cristo dice también al final: y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todo esto puede sonar como muy teológico, hermano, pero lo que yo quiero que nos llevemos es la práctica de esto, lo que eso significa para nosotros. La iglesia no es cualquier cosa, es uno de los personajes principales de la historia del universo, ¿ok? Todo el universo es grandísimo, pero el universo es el escenario. La película está pasando entre Cristo y su iglesia, ¿ok? Y esa iglesia está para hacer la voluntad de Cristo, y Cristo cuida a esa iglesia. Entonces, esto es lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Pero también la palabra cabeza representa, en este caso, unidad, porque Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, están unidos a Él. Y así como el destino del mundo está unido a la iglesia, lo que le ocurre a la iglesia por propósitos divinos, del mismo modo, el destino de la iglesia está unido a Cristo. Cristo
se unió a su iglesia de manera inseparable. Y ahora su iglesia le pertenece, es suya, Él la cuida, Él la protege. Y el destino de ella está garantizado por Cristo. Así que, hermano, cuando Pablo dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, está ensanchando nuestra visión de Cristo, de que no solo es el creador allá distante, Él es el Salvador, que vino, se encarnó, tomó forma humana, murió por nosotros para acercarnos a Él. Más que un creador, es el Salvador. Entonces, en ese sentido, eso está ampliando la imagen de Cristo. También está ampliando lo que es la imagen de la iglesia, porque la iglesia no es una simple criatura más. Cuando venimos a ser parte de la iglesia, de acuerdo con el capítulo 1 de Juan, del Evangelio de Juan, nosotros pasamos de ser de criatura a ser hijos adoptados de Dios. Así que, hermano, tú pones a la iglesia en una posición de privilegios, pero también de responsabilidad para con Cristo. Y todo esto de que Cristo es la cabeza no es nada si no seguimos viendo lo demás, porque luego dice el segundo título, y es que Cristo es el principio, y el tercer título, y el primogénito. Estos dos van de la mano. Entonces, lamentablemente no puedo hoy irme en muchos detalles explicándole qué quiere decir cuando dice que es el primogénito de los muertos, porque el primogénito, recuerden que viene siendo el primer nacido, o la persona más importante, que recuerden que eso tiene doble connotación. ¿Qué quiere decir eso? Es algo un poco complejo explicarlo, pero en términos sencillos, esta expresión quiere decir que Cristo es aquel que es el más importante de entre los muertos, porque Él murió para dar inicio a su iglesia y dar inicio a una nueva era, que es el pueblo de Dios. Y por lo tanto, cuando se refiere a Cristo de esta manera, Él es aquel que al poner en inicio esta nueva era, es el centro de ella. Por eso Pablo dice, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Él es el principio y el primogénito dentro de los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. ¿Qué quiere decir eso? De que Él tenga en todo la primacía. Bueno, que Él debe tener el primer lugar en todo, por encima de todo Él queda. Pues no todo está por encima del universo, también está por encima de la iglesia, y la iglesia es la persona más importante del cuerpo de Cristo. Y también dice luego que Él es la plenitud de Dios en el versículo 19. Y esto ya sabemos lo que significa, ¿no? Él es Dios encarnado, Él es Dios con nosotros. Así que, hermanos, si entendemos todo eso y nosotros estamos unidos a este Dios encarnado, a la plenitud, al ser más importante, al que le dio inicio a todo, a la cabeza, a la autoridad máxima, al que cuida la iglesia, comisiona a la iglesia, acompaña a la iglesia, no estamos unidos a eso. El pueblo de Dios no es cualquier cosa. Por eso les decía, esto tiene implicaciones para nosotros. No somos una institución débil, somos el pueblo, el cuerpo de aquel que gobierna el cosmos. Hay una imagen que yo siempre utilizo cuando estamos dando clases sobre las iglesias y las denominaciones y demás, y todo esto, a los nuevos miembros, o a las personas que se van a hacer nuevos miembros. Así que los que estuvieron recientemente recordarán eso, pero siempre lo digo, y es que tenemos que aprender a ver las iglesias como embajadas. De hecho, la Biblia dice que nosotros somos embajadores de Dios. Y las iglesias son como embajadas. Si usted va a la embajada americana, que es donde usted va al cónsul a sacar su proceso de visa, usted va a la embajada americana, tan pronto usted entró ahí, usted está en suelo americano. Pero eso está en República Dominicana. Pero ese pedazo de tierra que por cuestiones de alianza y relaciones internacionales, este pedazo de tierra, eso es suelo americano. Eso es suelo americano.
Y esta embajada representa a los Estados Unidos en República Dominicana. Si yo voy a República Dominicana, o sea, perdón, si yo voy a Estados Unidos y estoy allá, yo estoy en un país extranjero, tan pronto entro a la embajada dominicana, yo estoy en terreno dominicano. Y allí me reconocen, me identifican, me protegen, me cuidan, me proveen. Pero este pedazo de tierra que está allí, por chiquito e insignificante que parezca, representa el poder de esa nación. Por ejemplo, aquí nadie se puede atrever a atacar la embajada americana que está en Santo Domingo, porque eso significa atacar a los Estados Unidos. Ese pedazo de tierra representa el poder de aquella nación en nuestra tierra, en nuestro territorio. Eso es la iglesia en el mundo. Representa el poder de la nación, de la ciudadanía celestial, del reino de Dios en la tierra. Entonces me doy a entender, hermano. Entonces, lo que quiero que ustedes hagan con una visión de la iglesia más grande, porque entendamos lo que esto significa. Este es el cuerpo de Cristo. Ahora, hermanos, también para nosotros hay otras implicaciones en el hecho de que nosotros somos el cuerpo. Hemos visto las implicaciones de que Él es la cabeza y nosotros estamos unidos a Él, pero también hay implicaciones en el hecho de que nosotros seamos su cuerpo. Quiero que lean conmigo primero, para introducir este punto, los versículos 21 al 23 nuevamente para refrescar. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hay algo que deja muy claro estos tres versículos, 21 al 23, es que gracias a Jesucristo nosotros fuimos salvos. Nosotros estábamos lejos y ahora fuimos acercados. Estamos en una relación con el Señor. Pero esta relación no quedó simplemente en el vacío de que ven y tengan una relación conmigo y ya, sino que esta relación trajo consigo un propósito muy claro. Y el propósito está en el versículo 22 al final, cuando dice, a fin de presentarlos santos, sin manchas e irreprensibles delante de Él. Por tanto, hermanos, como cuerpo de Cristo, como aquellos que hemos sido reconciliados con Él, nuestra primera tarea es preocuparnos por vivir una vida con la meta de ser cada vez más santos. O sea, hermanos, si nosotros fuimos santos y reconciliados con Dios, con el propósito de ser presentados delante de Él como santos, sin mancha e irreprensibles, nosotros no podemos vivir la vida en este mundo acomodándonos a este mundo, siguiendo la forma de pensar de este mundo, riéndonos con lo que el mundo se ríe, deleitándonos con lo que el mundo se deleita. No, nosotros tenemos que ser un pueblo diferente, un pueblo que marca las diferencias, porque fuimos salvos para eso. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para nosotros ser luz en las tinieblas. Somos sal en la tierra, luz en las tinieblas. Somos llamados a ser santos. No somos como los demás. Por lo tanto, no podemos vivir haciendo lo que hacen los demás. Cuando Cristo estaba corrigiendo a sus discípulos en el Sermón del Monte, instándolos a que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, una de las cosas que les dice es que nosotros no podemos andar ansiosos, preocupándonos por el día de mañana. Y le dice por qué. Porque esas cosas hacen los gentiles, refiriéndose a aquel que no es cristiano. El que no es cristiano, así que anda. Pues tú no puedes andar así. No nos luces andar así. Porque nosotros tenemos una cabeza que cuida de su cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Hemos sido reconciliados con Él para ser también santos como Él. Ahora yo aquí quiero volver a un punto que vimos la semana pasada rápidamente, y es que en el versículo 20
dice, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo. Lo veíamos la semana pasada. Esto es extraño porque no dice todo el mundo, todos los hombres, sino todas las cosas. Y la conexión que esto tiene con este texto es muy importante. Hermanos, cuando el hombre cayó en pecado y se rebeló contra Dios y la tierra quedó bajo maldición, toda la esfera de nuestra vida quedó empañada, contaminada por el pecado. La política está llena de corrupción, pero ¿quiénes son los que causan esa corrupción? No es la política en sí. La política en sí no es mala, es algo bueno. Pero ¿qué la corrompe? El hombre, el pecado en el hombre. Ha quedado contaminado por el pecado, la misma ecología, el mundo, el medio ambiente, todo, porque el hombre destruye, hace daño, por egoísta, porque no piensa en más nada que en sus propios intereses. El arte ya igual, el arte cada vez se ha venido contaminando más del pecado, pero el arte está en estos días que eso es una cosa increíble. El arte se utiliza para promover el pecado, la promiscuidad, la vulgaridad, la suciedad. Toda la esfera de nuestra vida humana ha sido contaminada por el pecado. Y la misión de Cristo no es solo salvo a una gente y los aíslo en una burbuja, sino que nosotros simplemente no podemos ser contaminados por el mundo, pero estamos llamados también a ser sal y luz en el mundo y ayudar a que a través de nosotros, en cierto modo, todas las cosas comiencen a ser reconciliadas con Dios. Esto de hecho llevó a ciertos grupos cristianos en una época a esta verdad, porque esto está en la Biblia, esto es una verdad bíblica, pero algunos la tomaron al extremo y llegaron a creer que la misión de la iglesia es precisamente establecer el reino de Cristo ahora mismo de una manera tan perfecta aquí en la tierra para que Él venga. Y obviamente eso no es lo que la Biblia nos está diciendo, pero sí que estamos llamados en la medida de lo posible nosotros influenciar el mundo y ser sal y luz para impedir esa corrosión que el mundo lleva, esa corrupción y esa depravación que el mundo lleva, y tratar de impedirla lo más posible y nosotros reconciliar todas las cosas con Cristo. Por ejemplo, hermanos, cada vez que un matrimonio cristiano se perdona, cada vez que un miembro de la iglesia ayuda a una persona en necesidad, nosotros le estamos mostrando al mundo cómo se ve un universo reparado, cómo realmente deberían de ser las cosas si no existiese la maldad y el pecado en el mundo. Recuerden la ilustración de la avanzada, ¿no? Dejé esto aquí para que los demás comiencen a ver cómo sería y quieran ser parte de esto para mi regreso, sean miembros de este grupo sobre el cual voy a reinar. Bueno, la iglesia cada vez que vive su santidad allá afuera, le está mostrando al mundo cómo se ve ese universo reparado. No sé si me doy a entender. Ahora, hermanos, hay otra implicación más. Y es que Pablo dice, versículo 23, esto Él hará de que nos va a guardar puro para el final, ¿verdad? Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído. O sea, cierto, Él lo va a hacer. Él es que va a asegurar que nosotros lleguemos hasta el final. Mucha gente pregunta, ¿usted cree que en esta verdad el salvo siempre es salvo? De que una vez somos salvos, la salvación no se pierde. Yo estoy muy cuidadoso con responder esa pregunta, porque una gente lo puede entender de una forma muy incorrecta, como que nosotros entendemos que una vez tú eres salvo, te puedes vivir la vida como te dé la gana y como quiera más para el cielo. Y eso no es lo que estamos diciendo. Por eso la mejor expresión es
y yo me suscribo a este grupo que prefiere llamarle a esta doctrina la perseverancia de los santos. ¿Y qué significa la perseverancia de los santos? Que una vez somos salvos, el verdadero cristiano perseverará hasta el final. Y de lo que Cristo se va a encargar es de ayudar al cristiano a perseverar. Pero el cristiano tiene una tarea y es, sin moverse, mantenerse constante en el evangelio que ha recibido. Entonces, nosotros como iglesia, la implicación de ser el cuerpo de Cristo es que Él está reconciliando todas las cosas consigo. Nosotros tenemos que salir, ser santos, pero esto es algo que tenemos que tomarlo con seriedad y todos los días luchar por mantenernos firmes en el evangelio, de manera que nosotros podamos vivir vida santa, que le muestren al mundo cómo luce un universo reparado. Y por último, como cuerpo de Cristo, también se espera que nosotros sirvamos al Rey sufriendo con gozo. Pablo dice en el versículo 24: ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes, y en mi carne, contemplando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Pero fíjense qué interesante. Ahora me alegro de mi sufrimiento. Debido a toda esta cosa, y por eso que yo decía que todo es un clima, debido al hecho de que Cristo es la cabeza del universo, está por encima del universo, pero encima de eso Él es la cabeza del cuerpo que Él ha enviado como una avanzada para restaurar y reunir a un pueblo por el que Él va a reinar por siempre en un universo restaurado. Debido a todo esto, yo, Pablo, me alegro en mi sufrimiento por ustedes, la iglesia. Debido a que esto es un gran privilegio, servir al pueblo de Cristo. Debido a que la iglesia es algo tan importante, entonces servir a la iglesia y sufrir por ella es un privilegio que debe causarme gozo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora me alegro de mi sufrimiento por ustedes. Debido a todo esto, el resultado es que yo ahora me alegro de mi sufrimiento por ustedes. Y en mi carne, contemplando lo que falta de las aflicciones de Cristo, se lo explicaremos mejor en otro sermón, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Hago lo que me corresponde. Ahora, hermano, usted está haciendo usted su parte. Porque Pablo estaba haciendo su parte, pero cada uno de nosotros tiene su parte. El cuerpo no es usted solo. El cuerpo es la iglesia entera. Pero usted es un miembro de ese cuerpo y usted tiene un rol que llevar a cabo en ese cuerpo. Por insignificante, por chiquito y por feo que usted sea, a usted le toca algo que hacer. ¿Sí? Porque la gente cree que nada más lo bonito como yo tenemos un rol. También lo feo. Miren, el dedo meñique es una cosita que nadie mide y que está ahí. Pero él tiene un rol en el cuerpo. Todos nosotros, hermanos, tenemos un rol que desempeñar en la iglesia. Ahora, ¿está usted haciendo su parte? Porque si la iglesia es algo tan importante, porque Cristo es la cabeza de ella y está moviendo toda una historia hacia allá, ¿yo qué estoy haciendo en esa historia? Estoy yo siendo parte de ese gran proyecto del cual se me ha dado el privilegio de ser parte. Estoy yo cumpliendo con lo que me toca, como Pablo lo hizo, y por eso podía alegrarse en su sufrimiento por la iglesia. Pablo sufrió un paquetón por causa de la iglesia, pero se alegró de ese sufrimiento. Me decía, esto es un gran privilegio. Estoy sufriendo para contribuir a algo que es el centro de la historia. Porque algún día todo este sufrimiento pasará, el Señor volverá y moraremos por siempre con Él y seremos recompensados por las cosas que hayamos hecho. Hermanos, debemos tomar seriamente nuestra responsabilidad como iglesia de dar a conocer la palabra de Dios de la forma en que cada uno de nosotros puede hacerlo, con sus dones y talentos. Pablo dice en el versículo 25 al 28, de esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes. Fíjense también, otra cosa que debo resaltar. Pablo todo el tiempo entiende que no se está sirviendo a sí mismo, sino a otros.
Sufro por ustedes y lo considero un privilegio. Pero también fui hecho ministro para beneficio de ustedes, no para beneficio mío, para beneficio de ustedes. Nosotros somos miembros del cuerpo y tenemos un rol que desempeñar en el cuerpo, pero para beneficio del cuerpo, no para beneficio suyo. O sea que si yo tengo que decidir entre dos áreas de servicio, yo no debo decidir en cuál me gusta más a mí o cuál me beneficia más a mí, sino en cuál yo beneficio más al otro. Porque es para eso que estamos. Entonces Pablo continúa y dice, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, por el rol que a Pablo Dios lo llamó a ser predicador del evangelio. Es decir, el misterio, y ahí nos habla un poco de ese evangelio, que era un misterio antes en el Antiguo Testamento, y por lo tanto, ahora ha sido manifestado a sus santos, dice en el versículo 26, versículo 27. A estos, hablando de todos nosotros, Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Y luego dice en el versículo 28, a Él nosotros proclamamos. Y fíjense que como pasa de su llamado particular, Él fue llamado a ser predicador, pero ahora habla de Él como parte de la iglesia, a Él, a nosotros. Entonces Él dice, a Él, a Cristo, nosotros proclamamos, amonestamos a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Todos nosotros, hermanos, tenemos, y eso lo hablábamos los líderes precisamente de la reunión del miércoles pasado, hablábamos precisamente de eso. Todos nosotros tenemos que proclamar la palabra de Dios, tenemos un llamado a proclamar la palabra de Dios, lo que no de la misma manera. Algunos aquí arriba que tienen llamados para eso, otros en su casa. Papá tiene que enseñarle Biblia a sus hijos, mamá también, esposo a esposa, compartir la palabra de Dios con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, en nuestro trabajo. Hay muchas formas de compartir la palabra de Dios, pero a todos nosotros nos toca hacer que la palabra de Dios abunde más y más. Cuando vamos a aconsejar, alguien me pide un consejo, yo no debo dar el consejo que a mí me parece, porque mi experiencia yo lo viví. No, usted debe dar el consejo que usted sabe que la Biblia respalda, lo que enseña la Biblia, y compartir la palabra de Dios con nosotros. Y por último, Pablo dice, versículo 29, con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Y esto es muy interesante, esta expresión, porque aquí está el equilibrio perfecto de cómo nosotros, como cuerpo de Cristo, debemos trabajar arduamente en dependencia de Dios. Pablo utiliza varios términos. Habla de que trabaja, porque servir al pueblo de Dios no es algo que yo hago por gusto, no es un hobby, es un trabajo, es un servicio. Pero él dice, esforzándome. Esta palabra esforzar, se la voy a leer en el griego porque le va a resultar parecida a una palabra en español. La palabra griega que dice esforzándome es agonizomai. ¿A qué se le parece? Agonizar. Y es porque precisamente tiene que ver con este sufrimiento. Es que me voy a esforzar hasta el máximo. Voy a luchar hasta el sufrimiento. Usted sabe cuando usted está empujando algo que es pesado, si no pesa mucho, ese esfuerzo que usted hace a usted no le duele. Pero cuando pesa mucho, ¿cuál es la cara que ponemos cuando estamos haciendo una buena fuerza? Y como que le duele, ¿verdad? Porque duele. Ese es el esfuerzo que usted hace, que ya duele, que usted cuando termina dice, cuando le está tapando algo muy duro y termina, que esa mano le duele aquí por la presión que usted hizo. Este es el sentido de esta palabra. Pablo está diciendo, yo con este fin trabajo, pero esforzándome, agonizando, llegando hasta lo último, sin embargo, según su poder que obra poderosamente. No por mí mismo, no en mi propia fuerza, me estoy esforzando en el poder que obra poderosamente en mí. Porque no podemos olvidar, no soy un cuerpo solo, soy un cuerpo con una cabeza, que es Cristo. Yo debo trabajar, la cabeza comanda, fortalece, ayuda, acompaña. Conclusión. Hermanos, todo esto lo que hemos visto hoy, todo esto, lo único que quiero es que cambie nuestra cosmovisión, nuestra forma de ver la iglesia,
y de ver la vida. Si usted, hermano o hermana, entiende que Cristo es la cabeza, entonces usted de la iglesia, entonces usted no puede tratar la iglesia a la ligera. Usted no puede pensar que la iglesia es un accesorio que usted lo usa cuando usted entienda. No, el Cristo que sostiene la galaxia murió en la cruz y compró con su sangre a ese pueblo. Y este es su cuerpo. Él cuida, a él le importa. A ti y a mí nos debe importar también. La iglesia no es cualquier cosa. Cada vez que contribuimos con nuestro servicio a la iglesia, no es para ayudar al pastor, no es para ayudar a esto, no es para que nos digan que no sirve, no es para salir de esto, es porque eso es un gran privilegio, contribuir al reino de Dios que está en curso. Cada vez que usted se sacrifica y de sus recursos económicos, usted tiene que dejar una parte para contribuir con su diezmo y su ofrenda. Usted no lo está haciendo meramente por una institución terrenal, usted lo está haciendo contribuyendo a que el reino de Dios continúe llevándose a cabo. Cada vez que usted se sacrifica de alguna forma por el cuerpo, usted lo está haciendo por algo importantísimo, el cuerpo de Cristo. Segunda implicación, son tres. Segunda conclusión, aplicación final. La segunda es que si Cristo es la cabeza, hermano, y la iglesia es el instrumento que Dios está usando para rescatar personas y llevar a cabo su plan de redención, entonces no existen cristianos de segunda, no existen cristianos insignificantes. Su trabajo, sea cual sea el que usted haga para Cristo, es de vital importancia. La parte que usted tiene que desempeñar es importante. Él lo agregó al cuerpo y le dio un rol en el cuerpo y entiende que usted es necesario en el cuerpo. No, yo soy la apendicitis del cuerpo. No, usted es importante en el cuerpo. Y por último, si Cristo es la cabeza del cuerpo, lo es para cuidarlo, sostenerlo, lo comisiona, sí, pero Él lo cuida, Él lo guarda. Así que no salga de aquí pensando que la iglesia es un lugar donde usted viene a recibir. Pues la iglesia es el gran pueblo de Dios que Dios está reuniendo y comisionando para mostrarle al mundo, mientras tanto, proclamar el evangelio de que vengan y se unan a su reino. El reino del Señor ha llegado. La oración modelo, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Pero la iglesia es ese lugar donde el mundo puede ver qué es eso, cómo luce eso, cómo luce esa humanidad reparada. Es un gran privilegio ser parte del cuerpo de Cristo. Veámoslo así, hermano, y esforcémonos hasta más no poder, hasta el dolor por el cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Padre amado, muchísimas gracias por esta mañana y por una vez más tratar con nosotros a través de tu palabra. Pero yo te pido que esto no caiga en el olvido, sino que podamos atesorarlo en nuestros corazones y que realmente lo que hemos visto hoy cambie nuestra forma de ver la iglesia y que cada sacrificio por la iglesia lo podamos ver como lo que es, como algo que vale la pena, que es lo mejor que podemos hacer, Señor, porque tu cuerpo, lo que tú más valoras, el Dios que creó todo, el que sostiene la galaxia, es la cabeza de este cuerpo. Él cuida su cuerpo, Él ama su cuerpo, Él vela por su cuerpo y Él ha comisionado a su cuerpo a una misión. Ayúdanos, Señor, a poder entender esto y que esto cambie nuestra forma de verlo todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.